اللهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anteriormente mencioné las consignas planteadas por Abu Sufyan durante la batalla de Uhud. Glorificó a sus ídolos que apasionan el honor y el celo del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam tenía por Dios Altísimo, y él respondió. Mencioné cómo el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam demostró este honor y celo, y cómo él, a pesar de las circunstancias precarias, instruyó a sus compañeros a levantar lemas de la grandeza de Allah. Presentaré más referencias al respecto. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu afirma en los hadices, tradición del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam, está registrado que durante la batalla de Uhud, cuando Abu Sufyan proclamó en voz alta: Uzza es nuestra ayuda, pero no tenéis ningún ídolo que os ayude. Y en ese momento el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo a los musulmanes que nuestro maestro y ayudante es nuestro Dios, el autosubsistente y autosuficiente, pero vosotros no tenéis maestro ni ayudante. Hazrat Muslim Maud dice: qué demostración verdaderamente notable de la creencia de que, oh Dios, tú eres nuestro maestro, que a pesar de estar rodeados de espadas, se mantuvieron firmes en la cercanía de que solo Allah puede salvarnos. En otra ocasión menciona más detalles cuando la noticia del martirio del Santo Profeta Sallallahu llegó a los musulmanes. Inmediatamente se dieron la vuelta y quitaron los cadáveres que tenía encima. Descubrieron que el Santo Profeta Sallallahu todavía estaba vivo y respirando. Posteriormente, lo primero que hicieron fue quitarle el clavo de su casco. No se movía ni un centímetro. Finalmente, un compañero se lo quitó con los dientes, por lo que se le rompieron 2 dientes. Le rociaron agua en la cara y recuperó el conocimiento. La mayoría de los compañeros se habían dispersado y solo un pequeño grupo de compañeros estaba a su alrededor. El Santo Profeta sallallahu les dijo: deberíamos trasladarnos a pie de la montaña. Por lo tanto, los condujo al pie de la montaña y lentamente el ejército restante comenzó a reunirse allí también. Cuando el ejército de los incrédulos se marchaba, Abu Sufyan proclamó en voz alta el nombre del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam y dijo que lo habían matado. Los compañeros quisieron responder, pero el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam los detuvo y dijo: este no es el momento adecuado. Nuestros hombres se han dispersado, algunos han muerto y otros han resultado heridos. Aquí somos pocos y todos estamos agotados. El ejército de los incrédulos tiene 3.000 hombres y está intacto. En tales circunstancias no es prudente responder. Si dicen que me han matado, que así sea. Por lo tanto, los compañeros permanecieron en silencio debido a las instrucciones del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando Abu Sufyan no recibió respuesta, dijo que también habían matado a Abu Bakr. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam les impidió una vez más responder y les dijo: permaneced en silencio. Si él dice esto, que así sea. Por lo tanto, los compañeros permanecieron en silencio al escuchar esto también. Cuando Abu Sufyan no volvió a recibir respuesta, dijo que también habían matado a Umar.
Hazrat Umar era un hombre de temperamento ardiente y estaba a punto de responder, pero el santo profeta sallam le impidió hacerlo también. Más tarde, Hazrat Umar nos dijo, iba a responder que tú dices que hemos matado a Umar, mientras que Umar todavía está aquí y listo para romperle el cuello. Sin embargo, el santo profeta sallam le impidió responder. Cuando Abu Sufyan no recibió ninguna respuesta, planteó el lema, oh Hubal, el ídolo de Abu Sufyan consideraba más elevado, oh Hubal exaltado, sea tu nombre. Oh Hubal, exaltado sea tu nombre, que Hubal sea glorificado. En otras palabras, el maestro Hubal ha matado a Muhammad sallam y a sus compañeros. Dado que el santo profeta sallam había prohibido a los compañeros responder, en esta ocasión también permanecieron en silencio. El mensajero de Allah sallam dijo que permaneciera en silencio y no respondiera al anuncio de su propia muerte. Dijo que guardara silencio y no respondiera al anuncio de la muerte de Hazrat Abu Bakr. Ordenó permanecer en silencio y no responder al escuchar el anuncio de la muerte de Hazrat Umar. Dijo repetidamente que su ejército se había dispersado y que existía el riesgo de que el enemigo atacara, por lo que debían escuchar en silencio lo que decía. Sin embargo, cuando las palabras de oh Hubal, exaltado sea tu nombre, cayó en los oídos de este hombre puros y santo, su honor por la unidad de Dios fue apasionado, porque ahora ya no era la cuestión de Muhammad sallam, Abu Bakr o Umar, sino que era el honor de Allah Altísimo. El santo profeta sallam dijo enfáticamente, ¿por qué no respondes? Los compañeros preguntaron, no, mensajero sallam de Allah, ¿cómo responderemos? Él dijo, di, ¿qué es Hubal? La grandeza pertenece únicamente a Dios Altísimo. Qué excelente ejemplo fue de esta pasión y celo por la unidad de Dios. Prohibió a sus compañeros en 3 ocasiones responder, lo que demuestra que era consciente de los riesgos y peligros asociados. Sabía que el ejército musulmán se había dispersado, que quedaban muy pocas personas cerca de él, que la mayoría de los compañeros habían resultado heridos y que el resto estaba agotado. Si el enemigo se hubiera enterado de que un grupo del ejército musulmán se había reagrupado, tal vez habría tenido el valor de atacar una vez más. Pero a pesar de todas estas circunstancias, cuando se convirtió en una cuestión de honor, del honor de Dios Altísimo, él ya no pudo soportar permanecer en silencio e incluso si eso significaba que el enemigo descubriera su paradero, los atacaría y mataría. No pudo permanecer en silencio por más tiempo. Por lo tanto, dijo a sus compañeros, ¿por qué permanecéis callados? ¿Por qué no lo dices? ¿La grandeza pertenece únicamente a Dios Altísimo? Hazrat Muslim Maud mencionó todo esto en el comentario de Surah Al-Kawthar. En otro caso afirmó, si deseáis leer más detalles sobre esto, consultad el Tafsir al-Kabir. Hay muchos otros puntos y uno puede aumentar enormemente su conocimiento a partir de ahí. Hazrat Muslim Maud afirma, ¿existen hoy devotos de aquellos jefes de la Meca que deseaban matar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El día de la batalla de Uhud, Abu Sufyan proclamó en voz alta, ¿está todavía vivo Muhammad sallallahu alaihi wasallam entre vosotros? Cuando no hubo respuesta, dijo, hemos matado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego preguntó, ¿está vivo Abu Bakr entre vosotros? Como no hubo respuesta, gritó, hemos matado a Abu Bakr. Luego preguntó, ¿está vivo Umar entre vosotros? No hubo respuesta, por lo que exclamó, hemos matado a Umar también. Pero si hoy vas a todos los rincones del mundo y llamas a los representantes de los jefes de la Meca como Abu Jahl y pregunta si hay Abu Jahl entre ellos, al contrario, encontrarás que hay millones de personas que alzarán la voz del nombre de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el mundo entero exclamará que Muhammad sallallahu alaihi wasallam está presente entre ellos, pues es un honor para ellos representarlos. Pero al llamar a Abu Jahl, ni siquiera oirás un solo sonido
en ninguna parte del mundo. La progenie de Abu Jahl está presente en el mundo incluso hoy, pero ninguno de ellos tiene el coraje de afirmar que son sus descendientes. Quizás incluso la progenie de Utba y Shaiba esté presente hoy, pero ¿alguien dice alguna vez que está entre sus progenies? Por lo tanto, es solo el nombre del santo profeta sallam el que Dios Altísimo ha exaltado y mantenido en alto. Luego, respecto a esto, el Mesías prometido del Islam afirma: hay miles de complejidades ocultas detrás de las pruebas que le sobreviven a los profetas de Dios. El santo profeta sallam también enfrentó varias pruebas. Una narración registra que durante la batalla de Uhud sufrió 70 heridas y los incrédulos se regocijaron al ver la condición de los musulmanes. Como tal, cierto enemigo que creía que el profeta Muhammad sallam junto con sus compañeros más eminentes debían haber sido martirizados, preguntó en voz alta: ¿está Muhammad todavía entre vosotros? El santo profeta sallam instruyó a los compañeros a permanecer en silencio y no responderle. El silencio envió una ola de felicidad en el corazón del interrogador, quien lo tomó como una confirmación de que efectivamente debía haber muerto. Luego llamó de manera similar preguntando por Abu Bakr. Nuevamente se encontró con el silencio. Luego preguntó acerca de Hazrat Umar, ante lo cual Hazrat Umar no pudo contenerse y exclamó: miserable individuo, ¿qué tonterías estás diciendo? Todos están vivos. Soportar momentos tan dolorosos también es importante, porque después de esto el santo profeta sallam declaró que ahora los incrédulos no lanzarán un ataque contra nosotros. Quizás el Mesías prometido, la Salatu Islam, la refirió a la batalla de tal como tuvo lugar después de Uhud, la batalla del foso. Esta referencia es de Malfuzat, por lo que podría ser que quien tomó notas se olvidó de escribir este punto. Fue en la batalla de Zanja que el santo profeta sallam dijo: de ahora en adelante los incrédulos no nos atacarán, al contrario, saldremos victoriosos. Qué momento tan doloroso fue para el santo profeta sallam cuando dejó su ciudad natal de la Meca, pero ahora Dios había cambiado sus circunstancias. También se registra el incidente del martirio de Hazrat Hanzala. Durante esta batalla encontramos la mención de la valiente lealtad y total voluntad de otro compañero de sacrificarse por amor al santo profeta sallam. Este es el compañero cuya esposa cuenta que cuando supo que el mensajero sallam había partido a la batalla, a pesar de la ablución le correspondía debido a sus relaciones conyugales, abandonó la casa para unirse a la batalla con tal prisa que ni siquiera consideró necesaria la ablución en ese momento y dio paso a la batalla con la espada en la mano. En una ocasión, durante la batalla, se encontró cara a cara con el jefe de los incrédulos. Abu Sufyan estaba en su caballo. Hazrat Hanzala golpeó el caballo de Abu Sufyan y lo hirió. Como resultado, Abu Sufyan se cayó de su caballo y comenzó a gritar tan pronto como cayó al suelo. Tan pronto como Hazrat Hanzala levantó su espada con la intención de acabar con Abu Sufyan, Shaddad bin Naus, según una narración de su nombre era Shaddad bin Naus, lo vio. En cualquier caso, cuando Shaddad vio a Hanzala levantar su espada para matar a Abu Sufyan, blandió su espada hacia Hanzala, martirizándolo. Tras el martirio de Hanzala, el santo profeta Muhammad sallam dijo que los ángeles están bañando a tu compañero, es decir, a Hanzala. Una versión agrega que el santo profeta sallam dijo: estoy observando a los ángeles lavando a Hanzala entre los cielos y la tierra usando platos de plata llenos de agua pura. El nombre de la esposa de Hazrat Hanzala era Jamila. Era hija del jefe de los hipócritas Abdullah bin Ubay bin Sulul y hermana de Hazrat Abdullah bin Ubay bin Sulul. Hazrat Jamila mencionó a Hazrat Hanzala que Hazrat Hanzala se había apresurado a ir a la batalla en un estado en el que la ablución le correspondía debido
a sus relaciones conyugales. Cuando el santo profeta sallam la escuchó decir esto, explicó que los ángeles mismos estaban organizando su ablución. Era la primera noche del matrimonio de Hazrat Hanzala y Hazrat Jamila, y la batalla de Uhud tuvo lugar a la mañana siguiente. Según una narración, Hazrat Jamila relata que cuando Hanzala se enteró del anuncio de que el ejército se embarcaría en la expedición, se fue inmediatamente sin bañarse. Esa misma noche, Hazrat Jamila tuvo un sueño en el que una puerta en el cielo se abría para permitir la entrada de su marido, tras lo cual se cerraba inmediatamente. Otra narración agrega que Hazrat Jamila hizo que 4 mujeres de su tribu fueran testigos del hecho de que ella efectivamente había consumado el matrimonio con Hazrat Hanzala. Lo hizo para que nadie sospechara de su embarazo. La gente inventa historias y difunde rumores y sospechas. Incluso hoy en día hay personas que lanzan acusaciones falsas contra otros. No obstante, Hazrat Jamila hizo esto para absolverse personalmente de tales acusaciones. Ella explica que hizo testigos debido a su sueño en el que vio a Hazrat Hanzala entrar por una puerta en los cielos desde donde entendió que había llegado el momento de su marido, y explica que efectivamente quedó embarazada debido a esa noche. Fruto de este embarazo nació Abdullah bin Hanzala. Después de matar a Hazrat Hanzala, los Quraysh no mutilaron su cuerpo, es decir, no le cortaron las orejas y la nariz, ni le quitaron los ojos, porque su padre Abu Amir Rahib había venido con los Quraysh. Se menciona el martirio de Hazrat Sa'ad bin Rabi. Hazrat Sa'ad bin Rabi participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud. En el día de Uhud, el santo profeta sallam dijo: ¿Quién me traerá noticias de Sa'ad bin Rabi? Lo haré, respondió alguien. Y así este individuo salió y comenzó a buscarlo entre los que habían sido asesinados. Al ver a este individuo, Hazrat Sa'ad le preguntó cómo estaba, y él respondió que he sido enviado por el mensajero de Allah para que pueda informarle sobre tu situación, su condición. Hazrat Sa'ad declaró: transmite mi salam, es decir, saludo de paz al santo profeta sallam, e infórmale al santo profeta sallam que he recibido 12 heridas de lanza y he condenado a todos aquellos a que lucharon conmigo al fuego del infierno. En otras palabras, quien se enfrentó a él fue asesinado. Y díganle a mi pueblo que si el santo profeta sallam es martirizado mientras uno de ellos todavía está vivo, entonces recordad que no tendréis excusa alguna para ofrecer ante Dios Altísimo. Se afirma que Hazrat Ubay bin Ka'b, quien fue a preguntar sobre la condición de Hazrat Sa'ad, le dijo a Hazrat Ubay bin Ka'b que mi pueblo sepa que Sa'ad bin Rabi dice que deben temer a Dios Altísimo, y en otra narración se le ha registrado diciendo: y recordad la promesa que hicieron ante el mensajero de Allah en la noche de Aqaba. Por Dios, no tendrán excusa ante Dios si los ojos de uno de ellos todavía parpadean, es decir, si alguno de ellos todavía estuviera vivo y el enemigo quisiera alcanzar al santo profeta sallam, es decir, que deberían sacrificar sus vidas por el bien del mensajero de Allah y su religión. Estos eran los sentimientos innatos de los compañeros de que incluso cuando estuvieran respirando por última vez, solo estaban preocupados por la seguridad del santo profeta sallam. Hazrat Ubay bin Ka'b narra que todavía estaba al lado de Hazrat Sa'ad cuando falleció. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, y cuando regresó y se presentó ante el santo profeta sallam, le informó de la conversación que tuvo y de la condición de la que se encontraba cuando fue martirizado. Ante esto, el santo profeta sallam dijo que Dios Altísimo tenga misericordia de él, y durante su vida, incluso después de su muerte, continuó sirviendo a Allah y a su mensajero sallam. Hazrat Sa'ad bin Rabi y Hazrat Kharja bin Zaid fueron enterrados en una misma tumba. Con respecto al martirio de Hazrat Sa'ad, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha registrado este incidente de la siguiente manera: ahora el santo profeta sallam también había descendido al campo de batalla
y el trabajo de cuidar a los cuerpos de los mártires estaba en marcha. En ese momento, es decir, cuando terminó la batalla, lo que vieron ante los musulmanes fue algo que hizo brotar lágrimas de sangre. Aunque el santo profeta sallam resultó herido, aún así fue al campo de batalla y comenzó a trabajar cuidando los cuerpos de los mártires. Dice además, 70 musulmanes yacían en el campo de batalla cubiertos de polvo y sangre y mostraban una escena horrible de la bárbara tradición árabe conocida como mutla, mutilación de los cadáveres. Les cortaron las extremidades y les deformaron los rostros. Entre las bajas solo hubo 6 muhajirin y el resto eran todos de los ansar. El número de hombres asesinados entre los Quraysh fue 23. Cuando el santo profeta sallam llegó al cuerpo de su tío paterno y hermano adoptivo Hamza bin Abdul Muttalib, quedó atónito porque Hind, la bárbara esposa de Abu Sufyan, había malcriado gravemente su cadáver. Durante algún tiempo el santo profeta sallam permaneció allí en silencio y los signos de dolor e ira eran evidentes en su semblante. Por un momento breve el santo profeta sallam incluso pensó para sí mismo que hasta que a estas bestias sedientas de sangre de la Meca no se les diera a probar de su propia medicina, quizás nunca entrarían en razón, pero entonces el santo profeta sallam se abstuvo de esta idea y dio muestras de paciencia. De hecho, después de esto, el santo profeta sallam prohibió la costumbre de mutla en el Islam para siempre, es decir, desfigurar un cadáver y cortarle los miembros, y dijo que el enemigo puede hacer lo que le plazca, pero los musulmanes deben en cualquier caso abstenerse de una práctica tan bárbara y seguir un curso de virtud y benevolencia. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe además, los Quraysh también habían llevado a cabo el mismo tratamiento bárbaro con los cuerpos de otros compañeros. De ahí que el cuerpo de Abdullah bin Jahash, el primo paterno del santo profeta sallam, también hubiera quedado gravemente desfigurado. A medida que el santo profeta sallam pasaba de cuerpo a otro, los signos de dolor y angustia se hacían cada vez más evidentes en su semblante. Hazrat Muslim Maud se ha referido a estos mártires y sus sacrificios al hablar del amor y la devoción que Hazrat Saad bin Rabi, líder de los Ansar, sentía por el santo profeta sallam. Hazrat Muslim Maud afirma: hay un incidente que tuvo lugar en la batalla de Uhud. Después de la batalla, el santo profeta sallam envió a Hazrat Ubay bin Ka'b para que fuera a preguntar por el estado de los que habían sido heridos. Mientras buscaba a los heridos, Hazrat Ubay bin Ka'b llegó hasta Hazrat Saad bin Rabi, que había sido gravemente herido y estaba agonizando. Hazrat Ubay bin Ka'b le preguntó si tenía algún mensaje que quisiera que transmitiera a sus parientes y seres queridos. Hazrat Saad sonrió y dijo: estaba esperando a que viniera un musulmán al que pudiera entregar mi mensaje. Pon tu mano en la mía y prométeme que transmitirás mi mensaje. Incluso en tal estado fue bastante consciente como para decirle que pusiera su mano en la suya. Este es un signo de promesa solemne. Prométeme que transmitirás mi mensaje. El mensaje que dio fue el siguiente: transmite mis saludos de paz a mis hermanos musulmanes y di a mi gente y a mis parientes que el mensajero sallam de Dios es la mayor confianza que nos ha otorgado Dios Altísimo y que debemos proteger esta confianza con nuestras propias vidas. Ahora debo partir de este mundo y entregarle esta confianza. No vaya a ser que muestres debilidad en este sentido. Hazrat Muslim Maud afirma: reflexionad. En ese momento en que uno se siente como si estuviera a punto de morir, uno alberga todo tipo de pensamientos en su corazón. Pensad en las circunstancias que tendría que afrontar su mujer o quien atenderá las necesidades de su hijo, etc. Sin embargo, este compañero no transmitió ningún mensaje de este tipo y se limitó a decir que se marchaba de este mundo mientras se esforzaba por proteger al santo profeta sallam y que ellos debían hacer lo mismo y seguirle. Fue esta misma fuerza de la fe la que les permitió, es decir, a los musulmanes, provocar una revolución en el mundo y derrocar al dominio de los romanos y persas. El emperador romano se asombró
de quiénes eran estas personas. Del mismo modo, Khosrow escribió a uno de sus generales y les dijo que ni siquiera podía derrotar a los árabes. Entonces debería regresar y en su lugar sentarse en casa llevando sus brazaletes. El rey también le dijo a su general que los árabes eran gente que comía ordure y él ni siquiera podía detenerlos. Es decir, que comían inmundicias y alimentos insalubres. En respuesta, el general afirmó que no se presentaban como simples mortales, sino que eran como bestias que venían a galope sobre las espadas y las lanzas. Hazrat Muslim Maud ha arrojado luz sobre este incidente desde otro ángulo, afirmando: cuando la batalla de Uhud llegó a su fin, el santo profeta Sallallahu envió a un compañero para que atendiera a los heridos. Este compañero vio a un hombre de los Ansar que se encontraba en estado crítico. Se acercó a él y le dijo: mi querido hermano, si tienes un mensaje, dímelo y lo transmitiré a tus amigos y familiares. Él respondió: estaba esperando este momento exacto, preguntándome si me encontraría con una persona de Medina para transmitir un mensaje a mis amigos y familiares. Es bueno que hayas venido a mí. Dame la mano y prométeme que transmitirás este mensaje a los miembros de mi familia. Le tendió la mano y juró que transmitiera su mensaje. El compañero herido dijo: ve y di a mis amigos, parientes y a todos los miembros de mi tribu que el santo profeta Sallallahu es nuestro tesoro más preciado. Se nos ha confiado como nación. Estoy plenamente convencido de que en el fondo tú también conoces el valor de este activo. Por lo tanto, considero mi deber transmitirles este mensaje. Hasta el momento en que exhalemos nuestro último aliento, no debemos quebrantar esta confianza que nos ha otorgado. Gastad toda vuestra energía en protegerlo. Ahora me iré, pero te dejo esta confianza a ti. Espero que todos mis hijos y hermanos y su progenie protejan esta sagrada confianza más que sus propias vidas y que no permitan ninguna forma de negligencia en el cumplimiento de este deber. En otro lugar, Hazrat Muslim Maud ha mencionado esto de la siguiente manera: un jefe ansari yacía herido y en estado era tal que iba a fallecer en cuestión de minutos. Otro compañero lo vio y fue a sentarse a su lado. Él se interesó por su estado y le preguntó si quería transmitir algún mensaje a su mujer, sus hijos o a alguno de sus seres queridos, a lo que él respondió sí. De hecho, estaba esperando que un musulmán viniera a verme para transmitirle un mensaje. Hazrat Muslim Maud afirma: todo el mundo sabe que el momento de la muerte, aunque uno esté en su propia casa, es un momento extremadamente difícil. El último deseo de alguien que está a punto de morir es que se le concedan unos minutos más para poder hablar con su mujer, sus hijos y sus hermanos, o para impartir algún consejo final. Sin embargo, este compañero no estaba con su mujer ni sus hijos, ni estaba en casa ni en un hospital en una cama suave. De hecho, estaba tumbado en el pedregal y sin embargo no le pidió que transmitiera su mensaje, su salam, a su esposa, ni que le aconsejara que educara bien a sus hijos, ni le dijo que repartiera sus bienes de tal o cual manera o que tenía alguna riqueza guardada en tal o cual lugar y que la recuperara de allí, puesto que era un cacique. De hecho, dijo: transmitid este mensaje a mis hijos y hermanos. Muhammad sallam, el mensajero de Dios, es una confianza preciosa que Dios Altísimo os ha otorgado. Hasta mi último aliento sacrifiqué mi vida para proteger esta confianza y ahora, en mi último consejo a mis queridos hermanos e hijos, les digo que ellos también deben proteger esta confianza con su propia vida. A continuación exhaló su último suspiro. Estos son ejemplos de las expresiones del amor hacia el santo profeta Sallallahu y que nos dejan verdaderamente asombrados. Que Dios Altísimo desarrolle este espíritu de amor y por el santo profeta Sallallahu dentro de nosotros también. Una vez que desarrollemos este espíritu, fortaleceremos nuestro vínculo con Dios Altísimo. Además, también nos esforzaremos verdaderamente por eliminar nuestras debilidades para demostrar las verdaderas enseñanzas islámicas en nuestra adoración, moral y hábitos. Que Allah Altísimo nos lo permita. Ahora dirigiré
dirigiré algunas oraciones fúnebres y también algunos detalles sobre ellas. La primera mención es del respetado Dr. Mansur Shabuti Sahib de Yemen. Mansur Shabuti Sahib fue encarcelado en Yemen por ser Ahmadi. Falleció en prisión el 26 de enero de 2024 a la edad de 63 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Puesto que falleció mientras estaba en prisión y su encarcelamiento se debió a que era Ahmadi, además tampoco dispuso de un tratamiento médico adecuado y tal vez también fue maltratado. En cualquier caso, independientemente del alcance exacto de los detalles recibidos, falleció mientras estaba en prisión y por tanto es un mártir, y como tal, el primer mártir Ahmadi de Yemen. Al fallecido le sobreviven su anciana madre, su esposa y dos hijos, Ayman y Bilal. El hermano fallecido, Nasir Shabuti, reside aquí, en Londres. Su hermano dice que su cuerpo fue entregado a su hijo el 1 de febrero. Sin embargo, como casi todos los hombres Ahmadis han sido encarcelados, los no Ahmadis ofrecieron su oración fúnebre y lo enterraron. Nasir Shabuti Sahib cuenta que su abuelo Abdullah Muhammad Uthman Shabuti fue el primer Ahmadi de Yemen y que el padre de Dr. Mansur Shabuti, Mahmud Abdullah Shabuti, fue el primer misionero de Yemen que obtuvo un título de Shahid. La madre del fallecido es Shahrukh Nasrin Sahiba, hija de Sayyid Bashir Ahmad Shah Sahib de Rabwa y de Farooq Khanum Sahiba. Farooq Khanum Sahiba es la familia de Junud y ella Farooq Khanum Sahiba es la familia de Junud y ella junto con su madre hermana Banu Sahiba y su hermano Sayyid Haji Junudullah Sahib tuvieron la oportunidad de cumplir la instrucción del Santo Profeta Sallallahu de que cuando apareciera el Imam Mahdi, incluso si había que arrastrarse por la nieve, montañas cubiertas de hielo, debían hacerlo para jurarle lealtad, pacto de iniciación, y así viajaron a pie desde Kashgar por las montañas cubiertas de hielo y llegaron a Qadian e hicieron el Bayat. La madre de Mansur Shabuti Sahib pertenecía a esta familia y su abuela materna estaba con ellos cuando caminaron sobre la nieve. Su hijo Bilal Shabuti ha escrito en relación al incidente de su martirio: las fuerzas de seguridad irrumpieron en nuestra casa, empujaron a nuestro padre y le apuntaron al pecho con una pistola y luego estaban a punto de llevarnos a mi padre y a mí. Mi padre les dijo que podían matarlo si querían, pero que dejaran ir a su hijo. Cuando los no Ahmadis ofrecieron su oración fúnebre, su hijo de 16 años estaba presente y participó en el funeral, y no había ningún otro varón Ahmadi presente. En cualquier caso, afirma además, robaron dinero a mi padre y le acusaron de haber recibido dinero fuera del país. Sin embargo, mi padre negó haber recibido dinero fuera del país y les dijo que era suyo, que se había ganado. Se trata de una desinformación que los llamados eruditos han difundido contra los Ahmadis en el sentido de que Dios nos libre de recibir dinero de las potencias occidentales y de que tenemos una agenda contra el Islam. De hecho, cada Ahmadi difunde el mensaje del Islam por todo el mundo, ofreciendo personalmente sacrificios económicos y sirviendo a la humanidad. En cualquier caso, es un relato bastante detallado en el que ha mencionado. Ahora leeré lo que su esposa me ha escrito. Dice: los que lo encarcelaron me mostraron el lugar donde habían encarcelado a mi marido. Me informaron de que mi marido lloraba a menudo en sus oraciones obligatorias y voluntarias Nawafil. Afirmó además que el Dr. Sahib fue encarcelado porque algunos Ahmadis habían informado de que el Dr. Sahib recibía dinero
de Gran Bretaña que estaba utilizando para preparar una fuerza militar en Yemen. Se trata de una acusación totalmente sin fundamento. Sin embargo, al indagar descubrieron que era falso. Iban a liberarlo, pero su salud se deterioró debido al estrés de la situación en la que se encontraba. Esta fue la declaración de los que habían hablado con su esposa. Es posible que el oficial del alto mando tuviera una actitud diferente a la de los oficiales subordinados, que tienden a tomar sus propias decisiones, y por eso, debido a la dureza de su trato, repercutió en su salud. En cualquier caso, su hermano Nasir Shabuti Sahib escribe además sobre el fallecido: nuestro hermano Dr. Mansur Shabuti era extremadamente amable y cariñoso, era muy inteligente en sus estudios y estaba entre los 10 mejores estudiantes del país, por lo que recibió un premio del gobierno. Era muy regular en sus oraciones y en la oración de Tahajjud. Recitaba regularmente el Sagrado Corán tras la oración del Fajr, y también era regular en sus aportaciones económicas antes que a sus propios familiares. Siempre ayudaba y trataba primero a los demás. Siempre hablaba a los pacientes con alegría y nunca cobraba nada a los demás que no tenían recursos. También les suministraba medicamentos y si necesitaban ingresar en el hospital también les ayudaba a hacerlo. Cuando operaba a alguien descontaba los gastos de la operación de sus propios ingresos, y añade: si alguien de nuestro vecindario caía enfermo, acudía a nuestro hermano para que lo tratara. Cuando se trasladó a otra zona sana, los vecinos se entristecieron mucho. Siempre trataba a sus padres con gran amabilidad y les ayudaba a realizar el Hajj. La madre del Dr. Saib Shahrukh, Nasrin Saiba, dice: cuando estaba embarazada vi en un sueño que una piadosa mujer de Rabwa llamada Zainab sostenía a mi madre en su regazo y decía que el Mesías prometido estaba por llegar. Miré a mi alrededor buscando el Mesías prometido, pero no lo vi, y después de esto me desperté. El Dr. Saib sentía pasión por el tabligh desde su infancia. En la escuela predicaba el mensaje del Ahmadiyyat a sus profesores de estudios religiosos, y estos escuchaban lo que decía sin oponerse. Uno de sus hijos, Ayman Shabuti, vive en Alemania. Dice: mi difunto padre nunca me regañó ni me pegó. Recuerdo que solo me pegó una vez cuando yo tenía 13 años y me había negado a ofrecer oraciones en congregación, tras lo cual me golpeó levemente, pero aparte de esa vez nunca lo hizo. Dice: en tiempos difíciles mi padre siempre me instaba a rezar y él también lo hacía. Le he visto llorar en oración. Dice: cuando estaba en la escuela y éramos solo niños, nos despertaba para la oración del Fajr, oración antes del amanecer, y ofrecíamos la oración en congregación y luego recitábamos el Sagrado Corán. Se doctoró en cirugía, para lo que se fue a Jordania, donde vivió 5 años. Dice: fui a visitarle allí y la mezquita o centro donde se ofrecía la oración del viernes estaba a 1 hora de distancia, y él conducía hasta allí todos los viernes. Le apasionaba estudiar y leía muchos de los libros de la comunidad. Dice: cuando volvió de Jordania, su bolsa pesaba bastante y pensé que había traído muchos regalos, igual que los niños esperan de sus padres hayan traído algo para ellos. Sin embargo, en la bolsa no había regalos, sino la traducción al árabe de Tafsir al-Kabir junto con otros libros de la comunidad. Iba a ver sus parientes, aunque no fueran ahmadis. También nos llevaba a mí y a mi madre con él. Cuando le preguntaba por qué era necesario reunirse con parientes no ahmadis, me respondía: el Santo Profeta Sallallahu ha ordenado mantener buenas relaciones con la familia. Si no mantenemos una conexión con los parientes cercanos, entonces desagradará a Dios Altísimo. Marwa Shabuti Saiba dice: era muy respetado, de moral sólida, piadoso, siempre sonriente, cariñoso, cooperativo, amable, generoso, misericordioso, noble y muy inteligente.
Siempre destacó en los estudios y fue un médico de renombre en todo Yemen. Estuvo a la vanguardia del servicio a la humanidad y del servicio a la Ahmadiyyat. Era muy querido entre los Ahmadis y los no Ahmadis por igual y todo el mundo se había visto muy afectado por su pérdida, incluso los no Ahmadis. Los árabes también han expresado sus sentimientos. El sindicato de médicos de Yemen hizo la siguiente declaración: informamos con dolor y pesar del fallecimiento del doctor Mansour Shabuti, consultor de cirugía general. Falleció a la siguiente fecha. A la pertenecemos y al volveremos. La declaración del Consejo Médico dice: además, su misterioso fallecimiento ha provocado una gran preocupación e inquietud en los círculos médicos. Según los detalles obtenidos hasta el momento, el doctor Mansour gozaba de muy buena salud antes de su arresto. Se desconocía el motivo de su detención y durante 2 semanas no hubo información sobre dónde lo habían llevado. Solo unos 2 días antes de su fallecimiento resurgió en muy malas condiciones. Algunos de sus amigos no ahmadis también han escrito sobre él en las redes sociales. El doctor Khalid Adib, que no es ahmadí, dice: la primera vez que fui a trabajar a la sala de urgencias en el hospital de Sana, vi a muchos médicos de pie alrededor de un médico joven. Cuando pregunté a alguien, me dijo que era un doctor Mansour Shabuti, consultor de cirugía general, y que él era el médico que más trabajaba y con el que era más fácil trabajar. Todos los médicos y estudiantes preferían estar de guardia con él porque siempre trataba de impartir el mayor conocimiento posible a todos. No es codicioso de dinero, de rango o de fama. El difunto tenía un carácter muy tranquilo, era muy sereno y cuidaba bien su salud. Siempre estaba sonriendo y era muy amable. Estaba muy alejado de cualquier tipo de arrogancia o amor por el mundo. Otra persona escribió: su fallecimiento es una gran pérdida para Yemen. Yemen ha perdido una persona justa que tenía un corazón puro y que pasó su vida sirviendo a los enfermos. Otra persona escribe: el doctor Mansouri tenía una mano sanadora y poseía una moral elevada. Todos los periódicos del sur de Yemen han publicado la noticia del fallecimiento con diversos títulos, por ejemplo, el asesinato de un hombre de renombre, fallecimiento del médico más renombrado, captura del médico más conocido. Alguien también me escribió que, gracias a él, el nombre de la Ahmadiyya se ha extendido bastante en Yemen y si Dios quiere, esto podría convertirse en una fuente de tabligh. Que Dios Altísimo trate al difunto con perdón y misericordia, eleve su posición y conceda paciencia y fortaleza a su familia. Que las condiciones mejoren a aquellos que actualmente están encarcelados allí en la pequeña comunidad que existe. Que Dios proporcione rápidamente los medios para su liberación. La segunda mención es del respetado Salahuddin Muhammad Saleh Abdul Qadir Oleh Sahib, quien era el padre de Sharif Odeh Sahib, presidente nacional de la comunidad de Kababir. Tuvo una complicación cardíaca el 31 de enero y falleció durante la operación en el hospital a la edad de 85 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. El fallecido era Musi. Le sobreviven su esposa, 3 hijos: Muhammad Sharif Odeh Sahib, Munir Odeh Sahib y Amir Odeh Sahib. Así como una hija, Manal Odeh. Tiene nietos y nietas. De sus nietos, Mansur Munir Odeh y Bashir Mahmud Odeh están estudiando en Jamia UK en Jamia Canadá. Sharif Odeh Sahib escribe: el abuelo paterno del fallecido Al-Hajj Abdul Qadir Odeh estuvo entre los Ahmadis pioneros en Palestina que aceptaron la Ahmadiyyat en 1928. Después de él, el bisabuelo paterno del fallecido Abdul Qadir Odeh también juró lealtad y algún tiempo después el padre del fallecido Muhammad Odeh también juró lealtad. Así, por la gracia de Dios Altísimo, el padre, el abuelo paterno y el bisabuelo paterno del difunto era todo Ahmadis. Nació en 1938 y nació Ahmadi. Cuando tenía 14 años, un día hacía mucho frío y el fallecido salió a realizar unas tareas
y debido al clima frío y al no llevar la vestimenta adecuada, su cuerpo se congeló y cayó inconsciente. Después de una larga búsqueda lo encontraron y lo llevaron al hospital. Su condición estaba muy grave y los médicos dijeron que, en primer lugar, sería un milagro de si sobrevivía, y aunque sobreviviera, nunca podrá tener hijos. Chaudhry Muhammad Sharif Sahib, quien era el misionero allí, en ese momento escribió una carta a Hazrat Muslim Maud. Posteriormente, por la gracia de Dios Altísimo, no solo se curó, sino que además que más tarde se casó y Dios Altísimo le concedió hijos, 3 hijos y una hija. Al igual que su padre, el fallecido, pasó toda su vida al frente en el servicio de los misioneros. De la misma manera, servía de todo corazón a los invitados del Mesías prometido, el Islam, lo cual fue atestiguado por cada persona que vino a expresar sus condolencias. Sharifo de Sahib dice: los invitados se habían acostumbrado a su hospitalidad, los huéspedes deseaban quedarse con él y experimentar su hospitalidad. Una vez tenía que venir un sacerdote para una reunión con el presidente nacional de Kababir. Preguntó si su padre estaba allí. Le dijo que su padre había salido, a lo que el sacerdote respondió: volveré cuando él regrese para poder disfrutar de su hospitalidad. El difunto también se ocupaba de los pobres y necesitados y gastaba por ellos. Los 9 conversos cuyas familias habían cortado los lazos con ellos se establecieron en Kababir y el difunto los trató a todos como un padre amable. Tras su fallecimiento, una mujer dijo: mi marido pasaba la mayor parte de su tiempo con él y ahora dice que no sabe a quién acudir. Sharif Sahib dice: mi padre nos crió dando su propio ejemplo práctico. En lugar de explicarnos las cosas, nos mostraba cómo hacer las cosas a través de sus acciones. A mi padre le encantaba estudiar y siempre estaba estudiando alguna literatura de la comunidad, por lo que el conocimiento también era muy amplio. Luego Sharif Sahib dice: no es que necesitara alguna ayuda en su vejez, no necesitó ninguna ayuda de nuestra parte. De hecho, él nos ayudaba y el hecho de que sus hijos estuvieran sirviendo a la comunidad lo hacía feliz. Su nieta, doctora Yasmin, escribe: viví durante algunos años con mis abuelos en su casa. Observé que mi difunto abuelo ofrecía regularmente oraciones y tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la mezquita y en la sede local de la comunidad. Cocinaba y atendía regularmente a los huéspedes y también se ocupaba de renovar la sede de la comunidad, entre otras tareas. Le encantaba leer libros de la comunidad hasta el punto de que el día de su fallecimiento encontramos un libro abierto sobre su cama. Ella dice: además, habían algunas reparaciones necesarias en su casa. Mi abuelo fallecido le dijo a mi abuela que estas reparaciones no eran necesarias porque pronto fallecerían y que era mejor donar los fondos de las reparaciones a los necesitados. Durante su cirugía cardíaca, los médicos no solo observaron que su corazón estaba muy débil, sino que también sus arterias estaban casi completamente obstruidas y que estaban acostumbrados de cómo andaba hasta ese momento. Sin embargo, su oración era estar sano hasta su muerte y por lo tanto hasta su último momento nunca dependió de nadie. Sharif Odesai dice: mi padre gastaba su dinero por otros con el corazón abierto. Un día un familiar anciano pidió ayuda y mi padre le entregó todo lo que tenía en el bolsillo en un mismo momento. Cuando el difunto Maulana Fazl Ilahi Bashir Sahib era misionero en Kababir, le pidió al difunto que contribuyera con fondos para la mezquita de Kababir. En aquella época el difunto adquirió de alguna parte una gran suma de dinero y dio el monto total para la mezquita. Un joven también escribió: cuando lo operaron de su hernia le pregunté sobre su bienestar y respondió que sentía mucho dolor. Luego le pregunté por qué estaba trabajando mientras se encontraba en esas condiciones. Dijo que habían algunas tareas menores como mover cosas y reparar una puerta rota. Le dije que debido a que había sido sometido a una cirugía no debería realizar ningún trabajo pesado.
Él respondió que no podría vivir sin hacerlo porque consideraba que servir a la comunidad era su responsabilidad. Saifuddin Abu Asad de Palestina escribe: solo observé bondad y virtud en el respetado Salahuddin o de Sahib. Durante mi estancia en Kababir encontré en él un miembro verdaderamente sincero de la comunidad. Era muy cariñoso y venía en ayudas de todos. A pesar de ser padre del presidente nacional de la comunidad, se dedicaba a atender y recibir invitados. Lo supe mucho después debido a la forma en que servía. Nunca me di cuenta de que fuera el padre del presidente nacional. Era sumamente humilde. Alguien me informó después de que era su padre. El doctor Ayman al-Maliki dice: inmediatamente después de dirigir las oraciones de Fajr, iba directamente al Langarjana, cocina comunitaria, y trabajaba incansablemente hasta la noche cuando regresaba a casa. Esta era su rutina durante los 7 días de la semana. Amaba mucho al califato y respetaba mucho a la comunidad hasta el punto de que, aunque su propio hijo era el presidente nacional, lo respetaba. Se dedicó apasionadamente al servicio de la comunidad, a la predicación y al cumplimiento de sus responsabilidades hasta el final de su vida. Los ejemplos de tal pasión son pocos comunes. Fue testigo de las épocas de los 4 califas. Y tenían discusiones muy interesantes sobre el tema del califato. Muhammad Alawana Sahib escribe: juré lealtad de hace 20 años, después de lo cual fui a Kababir. Me saludó con mucho amor y sinceridad. Siempre lo observé al servicio de la comunidad. A pesar de su vejez, ejemplificó una sinceridad en su trabajo que no se puede ver ni siquiera en los jóvenes. Fue muy benévolo y amable. Namal Ahwa Saiba escribe: pertenezco a la ciudad de Al-Jail. Cuando llegué aquí, en Kababir, con mis 2 hijos, no tenía una casa donde vivir. El fallecido me dijo que dejara a mis hijas a su cuidado mientras yo pudiera quedarme en Dar al-Ziyafat. Durante 1 mes y medio cuidaron a mis hijas, les dieron de comer y cubrieron sus demás necesidades. Fue como un padre amable para mí. Con su fallecimiento siento que mi alma ha abandonado mi cuerpo. Shamsuddin Sahib, el misionero de Kababir, dice: no le gustaba tirar nada viejo de la mezquita o de la casa de la misión. En cambio, reparaba esas cosas dejándolas como si fueran nuevas y las hacía utilizables una vez más. Este es un método de ahorro de dinero que debería adoptarse también en otros lugares. A veces observé que cuando la gente venía a la mezquita en busca de ayuda, él honraba como invitados, los sentaba y les daba de comer. Rana de Jahangir Sahiba, su nieta, escribe: siempre observé que mi abuelo se levantaba temprano en la mañana para el tahajjud y ofrecía sus oraciones con regularidad. Mi abuelo se preocupaba profundamente por los pobres. La gente le decía que también gastara dinero por sí mismo, pero él siempre respondía diciendo: prefiero dar este dinero a quienes lo necesitan. Tenía una firme convicción en Dios y un amor ilimitado por el califato. Que Dios Altísimo tenga misericordia del difunto, le conceda perdón y eleve posesión. Que también conceda a sus hijos y su progenie paciencia y fortaleza y les permita llevar a cabo sus obras virtuosas. A continuación hablaré de Rihana Farhad Saiba, esposa de Rahmatullah Khadim Saib, un misionero que sirve en Rabba. Falleció a la edad de 29 años. A Allah pertenecemos y al volveremos. Su familia ingresó en el rey de la Ahmadiyya a través de su bisabuelo Hazrat Munshi Jalaluddin de Razilat Anhu Bulani. Ubicado en el distrito de Gujarat, su nombre es el primero entre la lista de 313 compañeros incluidos en el apéndice de Al-Ansam por el Mesías prometido. Los sobrevivieron un esposo y un hijo y 3 hijas. Su hijo Isanullah Saib actualmente sirve como misionero en España. No pudo asistir a las oraciones funerarias y el entierro de su madre debido a que su trabajo en el campo, entre otras razones,
Su marido, Karamullah Khadim, es una persona que consagrada de por vida misionero. Su yerno, Asim Mahmud Bhatt Sahib, también es misionero de Tanzania. Su hijo, Isanullah Sahib, que es misionero, escribe: ella era una mujer constante, dosel de oraciones para nosotros. Ofrecía oraciones tahajjud sumamente emotivas. Mientras trabajaba, caminaba, tarareaba coplas de la oración del Mesías prometido y los califas. De esta manera los niños que la rodeaban también aprendían de esas coplas. Era habitual dar limosnas y ofrecer servicios a la comunidad hasta que su salud se lo permitió. Asistió y participó regularmente en eventos de la comunidad. Ella era una persona muy agradecida, contenta y paciente. Estaba orgullosa de ser una mujer Ahmadi. Su hija Numana Nusrat escribe: tenía la cualidad distintiva de estar muy agradecida. Si alguna vez alguien la elogiaba diciendo que había dedicado el único hijo que tenía, él ya respondía con humildad y agradecimiento diciendo: ¿cómo puedo agradecer a Dios Altísimo, quien después de darle un hijo dio muchos a cambio? Refiriéndose a sus nietos, ella decía que todos los Ahmadis son personas consagradas. Nació en Rabba y alegraba mucho ver el desarrollo. Era conocida como una mujer fuerte y en buenos modales. Además, ser contenta y sencilla, vivía una vida de modales. Expresaba su agradecimiento diciendo que recibía todas las comodidades de la vida. Ella nunca se quejó de que el salario del misionero fuera insuficiente. Ella decía: no podía recibir las bendiciones que tengo de ahora en ningún otro lugar. Debido a demandas interpuestas contra la comunidad, su hijo tuvo que emigrar en 2017. Como mencioné, hubo otras razones por las que no pudo asistir al funeral. No le fue posible ir al Pakistán y debido a la debilidad causada por su enfermedad, ella no pudo ir a visitarlo. Sin embargo, ella siempre aconsejaba a su hijo que cumpliera con sus deberes como persona consagrada, con paciencia y dedicación. Su nuera dice: ofrecía la oración de Tahajjud con gran dolor y fervor. Ella también veía sueños verdaderos, vio sueños claros que hacían realidad. Todos quedábamos asombrados al presenciar esto. Se afirma además que su hijo tuvo que emigrar debido a unas demandas judiciales y debido a su enfermedad no pudo visitarlo. A pesar de esto, ella nunca expresó ninguna tristeza. Ella siempre aconsejó a su hijo que cumpliera con firmeza la devoción de su vida. Ella comentaba que era muy fácil mantenerse en contacto estos días y nunca permitió que su amor e instintos maternos se convirtieran en un obstáculo en el trabajo de una persona consagrada. Alguien le dijo que había pasado mucho tiempo y que si escribía al califa del momento para que le permitiera visitar a su hijo, se habrían algunos arreglos para ella. Ella respondió que había dedicado a su hijo y que no había tales peticiones. Que Dios Altísimo muestre misericordia, le conceda perdón y eleve su posición, que también conceda a su familia paciencia y fortaleza. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله